El que no ha pasado por ese, por ejemplo, no, ¿verdad?, proceso de renunciación, tiene que hacerlo obligatoriamente. Tiene que hacerlo. Porque si no, no lo va a visitar. Tarde o temprano. Hansel, si una persona aceptó a Cristo y una gente se fortalece en oración y en ayuno y antes bebía alcohol, se prostituía, metía droga y una vez que aceptó a Cristo y puso en práctica lo que la palabra enseña para que él no vuelva a pecar, ¿por qué se dice que si no pasa por ese rudimento de renunciar y que todavía no está libre? Si ya dejó el pecado, si ya hay un cambio en su vida. O el endemoniado Garadeno entró por ese proceso. ¿Cuántos demonios tenía el endemoniado Garadeno? Legiones. Más de 6,000 demonios. Manito, pero claro. Tiene que hacer la renunciación. Claro que sí. Manito, tú el que trabaja liberación, lo duro que yo conozco en liberación, te van a poner y te van a decir, varón, renuncia a todo pacto. Yo renuncio a toda maldición. Llévate de mí. Tú has conectado con más personas de dimensión que también te lo han dicho. ¿Cuáles son esas personas de dimensión? Espérate. Menciónamela. Porque Wester no me ha hablado de eso. Llamamos a Wester. Vamos a darle en vivo. Ojalá y coja la llamada. Sí. Que Wester era brujo. Aló, dale. Una gente que venga del homosexualismo, de la brujería y de la hechicería y que acepta a Cristo, Wester, y que nunca más volvió a practicar lo que practicaba antes. Ahora tiene una vida espiritual saludable. Hansel me dice que aunque esa gente no volvió a practicar el pecado y tiene una vida saludable de oración y está bien, si no ha renunciado diciendo yo renuncio a aquello, yo renuncio a lo otro, está mal. Es que, como te digo, el yo aceptar eso así, de la forma que él lo quiere explicar, entonces yo diría que Cristo entonces no es suficiente. Esa misma palabra fue que él me dijo que Cristo no era suficiente. Yo le dije, entonces Cristo no es suficiente. Él me dijo que hacía falta algo. Dile al que recoge el huevo, porque cuando caiga, ya él lo tiró, que cuando caiga baje de mucho. Ok, varón, una pregunta. A lo que tú eras, tú no renunciaste. Tú nunca dijiste yo renuncio a la brujería. Explícame esa parte. Yo entiendo lo que tú dices. Lo que pasa es que tú lo quieres poner como que si tú no dices en tu boca, renuncia. Escúchame. A todo lo que tú hiciste, tú me vas a decir a mí que tú nunca renunciaste a Anaísa. Terminaste, me dejaste hablar ahora. Ajá, dale. Ok, amado, lo esencial aquí no es decirlo de boca. La Biblia dice, por su fruto lo conoceréis, no por tu palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera que especial. Tu hermano y amigo evangelista Diosme de Blanco en tu segmento Medidas de Fe. Prepara tu recipiente, tu estómago espiritual, porque lo que Dios está a punto de depositar en tu vida será algo poderoso. Mi hermano evangelista Hansel de Jesús. Dios le bendiga de una manera muy poderosa. Tu hermano Hansel de Jesús por este espacio, este segmento Medidas de Fe junto a mi hermano evangelista Diosme de Blanco. Es más que un placer estar aquí para así estar hablando de lo que tiene que ver con la palabra de Dios, el conocimiento y muchas cosas más. Dios le bendiga. Amén. Si no te has suscrito a este espacio, suscríbete, activa la campanita de notificación y no olvides darle me gusta y compártelo con alguien más. Envíaselo a un primo, a una hermana, a un amigo, porque alguien más puede ser edificado y bendecido a través de que tú lo compartas. Mi hermano Hansel de Jesús, ¿qué tan peligroso puede ser el descuido espiritual en la vida de un hombre o de una mujer de Dios? ¿Qué tan peligroso puede ser el descuido? Fíjate que el descuido es un enemigo que suele atacar a todo tipo de personas, no solo dentro del evangelio, sino también personas que tienen una carrera, personas que son empresarios, personas que son deportistas. En todo lo que tú te dediques tiene que haber un enfoque y tiene que sacarle tiempo a todo lo que tú hagas. Pero hablando dentro del contexto evangelístico, que es de eso que estamos hablando, sabe que dependiendo del mundo que tú vienes o del área que tú vienes, es la precaución que tú debes de tener. Porque hay personas que son sacadas de un mundo profundo como la brujería, la hechicería, el homosexualismo, el lesbianismo, entre otras depravaciones. ¿Qué acontece? Que en el momento que usted es recatado del reino de las tinieblas, usted sabe que del nivel de profundidad que usted viene, esa es la dedicación que usted tiene que tener aquí dentro del evangelio. Por eso hay personas que ellos no pueden descuidarse, y menos cuando son profetas y antes eran brujos. Porque yo te dije en una entrevista que un brujo, para poder ser brujo, tiene que tener un diseño profético. Ajá. Porque Satanás opera encima del diseño.
Satanás no puede crear. Si a usted le dijeron eso, le están hablando mentira. Él opera encima de lo que ya tú tienes. Por eso hay personas que se quieren dedicar a una cosa y ellos no logran conectar con eso. ¿Por qué? Porque no tienen vasija suficiente para eso. Entonces, una persona, amado, que venga de la brujería, que venga de la hechicería, es una persona que tiene que estar dedicado completamente a dedicarse a escuchar la voz de Dios. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque ya tus canales están abiertos. Para que tú me entiendas, ya tu cerebro, tu espíritu ha sido prácticamente violado. Esa es la palabra que voy a utilizar. Entonces ya tú estás abierto a tú recibir información del mundo espiritual. O sea, alguien te va a hablar para que tú reveles. ¿Sabe que hay un espíritu conocido como Anaísa? Que es un espíritu que también imita al Espíritu Santo. El espíritu de Anaísa. Imita al Espíritu Yo he Santo. escuchado eso varias veces ya. Sí, porque yo estuve tiempo dentro de la brujería. O sea, tenía amigos que su madre era bruja y yo participé mucho en lo que tiene que ver con la fiesta de palo, en lo que tiene que ver con los brillés. Tuve varias participaciones en varias fiestas de palo y conocí muchos demonios dentro del cuerpo. Personalmente yo no era brujo, pero sí conocí muchas personas. Sí, porque hay gente que vienen aquí y dicen que yo era brujo y no era nada. No era nada. Y no era nada, hablador. Si usted no era nada, no lo diga. Pero Claro. yo sí duré un gran tiempo involucrado con personas que estaban ahí y tuve mucho conocimiento. Ahora, ¿por qué Dios permite eso? Dios permite porque la gloria de Dios cargamos con un don de liberación y cuando una persona tiene un don de liberación, Dios lo pasa por diversas áreas para que tú conozcas y en el momento, porque ya que tú estás en el mundo, mira, Dios es tan inteligente que ya que tú estás en el mundo y no eres cristiano, Dios permite que tú aprendas algunas cosas conforme a lo que tú vas a ejercer. Claro. Dios permite que tú aprendas algunas cosas. Ejemplo, Moisés. Moisés pastoreaba ovejas. Pero para tú pastorear las ovejas tienes que tener un cuidado. Las ovejas ni duro se le habla, porque hasta se mueren. Las ovejas no pueden tener el frío. Las ovejas, o sea, un sinnúmero de cosas que se asemejan y prácticamente son características de un ser humano. O sea que en el momento que Moisés está pastoreando las ovejas, juntamente con eso hay una enseñanza que él está recibiendo para pastorear un pueblo. Entonces, ¿qué acontece? Que mientras tú estás en el mundo y tú tienes un llamado y para X tiempo está marcado y está predestinado para ejercer un llamado de parte de Dios, Dios permite que tú aprendas algunas cosas. Ok, una pregunta. Hablando del descuido espiritual. Hay personas que tenían, se conocían por una característica, tenían una personalidad. Por ejemplo, hay quienes adivinaban, otros leían la taza. Yo conocí señoras que se bebían un café, después de beberse el café, levantaban la taza y le daban vuelta y podían leerte tu futuro. Y acertaban con cosas que pudieran estar pasando si tú ibas donde esa señora. Yeah. Mira, te está pasando esto y esto. Te está yendo mal en el amor. Y tenían esa virtud, aunque la fuente de esa virtud viene del inframundo, o sea, del mundo de los espíritus, de la tiniebla. Mundo espiritual. Podían funcionar, podían acertar en algunas cosas y revelarte ciertas cosas que estaban pasando contigo. Adivinación. Entonces, la señora se entregó a Cristo. Si se descuida espiritualmente aquí en el camino del evangelio, esos espíritus puedan que vuelvan a operar en ella siendo cristiana. Claro, porque es que los demonios reclaman los cuerpos. Porque hay espíritus que fueron asignados para posar sobre un X cuerpo y que posiblemente no habrá otro cuerpo que satisfazca a ese espíritu como cuando estuvo en ese cuerpo. ¿Tú entendiste esto? Hay espíritus que no se sienten tan bien en un cuerpo como en otro. ¿Por qué? Porque hay una persona que le da más libertad a su depravación y a sus malos deseos. Y los demonios, mientras más liberalidad tú le das, mejor se sienten dentro de un cuerpo. Por eso hay personas que tú ves que ellos retienen algunas cosas a causa de su conciencia. Ellos se limitan a hacer algunas depravaciones, pero
a los demonios les gusta que cuando están dentro de una vasija, esa persona sea al 100 con ellos. Exacto. Que lo que ellos le soplen, esa persona lo haga. Claro, claro. Que lo que ellos le digan, esa persona lo haga. Entonces, una persona que viene de ese mundo, del cual tú me estás diciendo, es una persona que automáticamente está en el evangelio, tiene que comenzar a renunciar y a cerrar puertas. Porque hay personas que están aquí, Dios me y no han cerrado puertas. Háblame del término renunciar y cerrar puertas. Háblame Mira, de eso. La primera carta de Tito, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, verso 11-12, le dice: porque la gloria de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, piadosa y justamente. Hay muchas personas que están dentro del evangelio, pero lamentablemente no tuvieron un padre espiritual o no tuvieron un pastor que le diga cómo renunciar. Porque tú tienes que renunciar a las cosas por su nombre, a lo que tú hacías, para que ellos no se sientan con la legalidad de reclamarte. Por eso tú ves hombres y mujeres de Dios que están descarriados y la gente lo juzga, porque la gente no tiene el conocimiento. Bueno, te está picando. La gente no tiene la chispa de la esencia mental, espiritual, para ellos darse cuenta que esa persona posiblemente está descarriada porque hubo un espíritu que él nunca renunció a él. Me voy a la Biblia. Dale. El salmista David, en el Salmo 51, él empieza a renunciar a ese espíritu que lo perseguía de adulterio. Oh Jehová, crea en mí un espíritu recto, decía él, hablando y renunciando. El salmista David tuvo muchos salmos hablando de la renunciación, porque tú sabes que a David lo perseguía un espíritu de cuando Abraham se acuesta con Agar, entonces Jacob se acuesta con Silpa y con Bilha, el cual Jacob, el nieto de Abraham, ya ellos lo vienen persiguiendo, una puerta que ellos abrieron de acostarse con mujeres más excesivamente, pero también con esclavas. ¿Y con quién termina acostándose David? David termina acostándose con quien, con Betsabé, con la mujer de un soldado de él. Aunque ella era de la tribu de Judá, era una mujer que no era a la altura del rey, podríamos decirlo así. No solamente a la altura, estaba casada ya. Estaba casada ya. Entonces, ¿qué acontece con esto? Que David posiblemente no renunció a eso cuando estaba joven y eso lo visitó. Toma. Porque hay cosas que tú tienes que visitar a ella temprano, porque tú tienes que renunciar a ella temprano, porque te pueden visitar en el tiempo de tu triunfo y en el tiempo de tus logros. Ok, Hansel. Entonces, vengo del mundo, del evangelio, porque yo he escuchado ese término y nunca había, prestado atención a eso. Vengo del mundo con una situación. Leía la taza, era un brujo, metía droga. Estoy en el cristianismo. Entonces, si no llamo las cosas que me ataban antes por su nombre, renunciando a ella, ¿no verdad? Con palabras. Entonces, pueda que tenga problemas. Claro, te van a visitar, te van a tocar puerta y posiblemente tú le des paso. Porque hay cosas que tú no vas a saber diferenciarlas. Tú no sabes que hay personas que no saben diferenciar entre el espíritu de adivinación y entre el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese espíritu aún en ellos tiene parte. Y a veces la tiran y la pegan. Pero no quiere decir que el Espíritu Santo está ahí. Porque ya ellos tienen un espacio hecho. Y cuando tú tienes un espacio hecho, tú vas a ser sensible a percibir las informaciones del mundo de los espíritus. Porque así un brujo también te dice cosas que pueden pasar. Y también te dice cómo tú estás y en la forma que tú estás. Pero cómo él logra tener esa información del mundo espiritual y que ella tiene un espacio hecho. Por eso el apóstol Pablo decía que todo vuestro ser sea guardado irreprensible. Espíritu, alma y cuerpo. Y hay cuerpos que están viciados a la adivinación, no a la revelación. Porque una cosa es la revelación y otra cosa es la adivinación. Ejemplo, hay personas que dependiendo del estado en el que tú estás empiezan a adivinar. Te ven un chin que tú estás pálido por falta de agua y te empiezan a decir, pero yo pienso que tú tienes hepatitis. Yo no sé, pero yo estoy sintiendo como que tú tienes un problema de sangre, pero tú lo que estás deshidratado porque ese día tú no bebiste mucha agua. Ya usted está entrando en adivinanza. Entonces, ¿qué acontece? Que esa persona tiene que renunciar y cerrar esa puerta para que ese espíritu de adivinanza no encuentre espacio en él y entre en un desorden. Ya, pero hay quienes, Hansel, ya van a renunciar solamente con palabras.
sea, mira, yo declaro tal cosa, etcétera, pero yo creo que renunciar tiene algo más allá. Manito, renunciar. El apóstol Pablo hablaba de renunciar en hecho y en palabra. Ejemplo. Entonces hay quienes usan la palabra, pero no hacían el acto. Siguen acercándose al punto de droga, sabiendo que ellos no pueden acercar por ahí. Santo, siento a mi amado. ¿Me entiendes? Hay quienes, por ejemplo, renuncian. Ay, yo era una prostituta, pero tú sabes que hay un par de hombres que te están haciendo coro. Hay ciertos lugares donde tú visitas de tu amiga que tú no puedes sentarte con esa amiguita otra vez porque te van a jalar el mundo. Entonces no basta de que tú renuncias con la boca, basta de poner en práctica lo que tú sabes que te va a ayudar a apartarte totalmente de ese mundo. Entonces hay gente que entra en como un estado de frustración porque supuestamente ellos renuncian y al no poner en práctica las cosas que van a alimentar su espíritu para poder apartarse de ciertas cosas y ver que están en el mismo lugar, entra en un estado de frustración porque hay que darle a entender a ellos que si tú no pones en práctica la palabra, tú puedes decir 1000 palabras. Exacto. Entonces, está tremendo, me gusta. Tú decías de la renunciación en hecho y en palabra. Hay personas que solamente renunciaron en palabra, pero no lo han materializado con un hecho. Claro. Ejemplo, si tú tenías un altar de brujería que tú le servías a la 21 división, a las 7 potencias, o Cubalenyo, Cubatalá, o Cufegay, tú le servías a Criminelio, etcétera, tú le servías a los demonios. ¿Cómo es posible que tú estás dentro del evangelio y tú no has hecho un altar de oración? Porque es que tú vas a renunciar y vas a romper a lo pasado con lo que tú materializas en tu presente. Claro. Si tú le haces un altar de oración a Dios, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Abraham, yo sí quiero que tú sepas que Abraham venía de una familia bruja. Labán era un brujo. A alto nivel. Alto nivel. Claro. ¿Y qué aconteció? Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, donde quiera que Abraham iba, le hacía un altar a Dios. Abraham estaba rompiendo con su generación y con lo que lo estaba persiguiendo. Porque hay personas que solamente se quedaban en la palabra. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, ustedes dicen y no hacen. Porque hay personas que solamente dicen y no hacen. Pero hay otros que son peores, que no han renunciado ni en hecho ni en palabra. ¿Sabe que hay personas que tienen que renunciar a amores que ellos tuvieron en el pasado? Amores. Claro. ¿Cómo así? Detállame eso. Hay hombres que no han superado a una mujer que tuvieron en el pasado. Y hay mujeres que aún no han superado a un hombre que tuvieron en el pasado. Entonces, por eso es el problema que muchas veces el hombre que no ha superado a la mujer del pasado, cuando suena la música triste o romántica o suena la bachata, el hombre siente amargura. Siente cierta melancolía. Melancolía. No la ha superado. Y el hombre habla en lengua. El hombre predica. El hombre profetiza. El mismo hombre. Pero de momento siente esa invasión como un torbellino que lo envuelve. Ay. Porque no ha renunciado a esa mujer que bajo un pacto conyugal le dijo te amo dentro de una relación sexual. Y uno de los pactos más fuertes que se pueden hacer tienen que ver con relaciones sexuales. Que la gente no conoce este misterio. Uno de los pactos más fuertes, un pacto de alma se llama esto. Porque hay pacto de cuerpo, pero también está el pacto del alma. Y la palabra te amo tiene que ver con una palabra del alma. Por eso tú no vas a encontrar en la Biblia que Jesús le dijo a nadie te amo. ¿Qué aconteció? El escritor dijo que Jesús amaba a Lázaro. Pero Jesús no le dijo a nadie te amo. Jesús no se enlazaba fácilmente con esa palabra. En el momento que Dalila logra quitarle la corona a Sansón, es cuando Sansón le dijo te amo. Sansón, el alma de Sansón quedó ligada al alma de Dalila y su destino fue perdición prácticamente. El hombre, ¿tuviste de qué forma terminó? El hombre, ¿tuviste de qué forma terminó lo que le aconteció? ¿Pero por qué? Porque tuvo un pacto de alma. Okay. Entonces, hay personas que no han renunciado a un viejo amor. Y es un problema cuando tú te casas sin renunciar a un viejo amor. Pregúntame por qué. Ajá, ¿por qué? Va a haber un intruso en la relación que te va a visitar de tiempo en tiempo. Posiblemente tú, teniendo intimidad con tu esposa, recuerde a la fulana de tal. Ay, Dios mío. En medio de esa situación. Entonces, ¿qué acontece? Hay una interferencia en medio de la
situación sexual, hay una interferencia, porque tú no renunciaste a esa persona y su alma, No está libre todavía. tú andas con una partícula de su alma y su alma te está reclamando porque una vez estuvo enlazada a ti y estuvo conectada a ti. Ay, 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 ay. ¿Por qué dice la Biblia que el alma de Jonatán se ligó al alma de David? Aunque ese es otro caso, es un caso de amigo. Eso es un caso de amigo, porque hay gente que no me entiende muchas veces. Sí, sí, es un caso de amistad. Es un caso de amistad. Pero ¿qué acontece? Que Proverbios capítulo 6, verso 2 dice: hijo mío, no te enlaces con lo dicho de tu boca y quede preso en lo dicho de tus labios. Hay personas que se enlazaron con una palabra, entonces hubo lo que se conoce como un enlace de alma. Y hay almas que aunque están en otro país y en otra región te están reclamando. Y por eso hay hombres y mujeres de Dios que se sienten mal y se sienten en agonía. Porque es que cuando aquella persona se siente mal, tú también te sientes mal. Está fuerte. Entonces, ok, Hansel. Estoy aquí, estoy en batalla porque no he podido superar el amor del pasado. ¿Cuáles son los pasos que yo tengo que dar para poder olvidar ese viejo amor? Manito. Porque mira, es una cosa fuerte. Oye, mira, eso del amor viejo y del amor que uno dejó en el pasado, que todavía no ha podido superar. Eso es tan fuerte que tú puedes estar aquí, por ejemplo, en República Dominicana, y cuando te llegue esa invasión, como tú dijiste, cuando esa situación invade tu ser, si tú tienes la posibilidad de pagar un vuelo de aquí a Puerto Rico, ¿tú te vas a tirar a una mujer? Yo estaba en Bávaro y yo conocí tipos, yo en Bávaro, Punta Cana, que agarraban un brugal y se daban 2 petacazos como en buen dominicano, 2 tragos, y arrancaban un 115 de Bávaro para San Juan a la 1 de la mañana a traer una mujer. Atrás de una mujer. ¿Y qué tú crees que pasa ahí? ¿Tú piensas que solamente consiste en una eyaculación y en un encuentro de genitales? No, manito, no solamente consiste en eso. Consiste en un vínculo de almas, por palabra, por actitudes, por hechos, que te enlazan a esa persona. Y cuando tú estás aquí en el evangelio, tú sientes como que esa persona te está persiguiendo. Y tú la ves en los sueños, tú la ves hasta cuando tú vas a comer. Y muchas veces se siente mal, en agonía. Y es que muchas veces esa persona, de la forma, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que el que se une una ramera, ¿qué es lo que es con ella? Uno con ella. Es uno con ella. Y lo que tú eres uno, no lo vas a sentir. No tengo que decirte muchas cosas. Hay personas que se unieron a un ramero, otros se unieron a una ramera y nunca se han desunido, aunque aparentemente están desunidos. Porque habla que el que se une a una ramera, un espíritu con ellos. O sea, tú te unes en carne, pero la cosa termina en espíritu. Hay personas que se unieron en carne, pero terminaron en espíritu. Se separaron de la carne, pero no del espíritu. Porque una cosa es tú separarte de la carne, pero otra cosa es separarte del espíritu. Y hasta que no haya una renunciación. Wow, yo no quiero alterarle la mente a los... Escucha esto. Hay enlaces que son tan fuertes que la gente entiende de que lo que pasa es que yo acepté al Señor y ya no, manito. O sea, no basta con aceptar al Señor. No, manito. ¿Qué ingrediente necesito yo aparte de Jesucristo? La renunciación. La renunciación. Con legalidad. Con legalidad. ¿Cómo lo aplico eso? Estoy en la situación. ¿Cómo aplico eso? Ya acepté a Jesucristo, pero no basta Jesucristo. Te voy a contar una experiencia propia que tuve. Dale. Yo me encontré Porque te lo digo porque yo he estado en contra. O sea, esto no es un debate ni nada. Yo he estado en contra en algunas ocasiones, algunas posturas de personas que proceden, que dicen que Cristo no basta. O sea, que Jesús no es suficiente, que hace falta algo. Sí. Eso te lo voy a explicar. Dale. Déjame hablarte primero de una experiencia. Yo me encontraba una vez en 3 días de ayuno, corrido. Yo lo cojo así, salvajemente, sin agua y sin nada. Corrido. Y mientras yo estaba tomando esos 3 días de ayuno, yo estaba frente al río. Y Dios comenzó, eso me pasó a mí. Dios me trajo a mí mujeres, que yo no voy a decir la cantidad para que no lleve a la gente a pecar, porque me pueden decir hasta mentiroso. Y yo no voy a decir.
No hace falta. Mujeres con las que tuve en el mundo. Y algunos hechos desagradables y lamentables ante Dios. Y Dios me dijo a mí personal, pero ya yo lo sabía. El pastor que tengo ya me hubiese dado el conocimiento. Y yo lo sabía. Y me dijo Dios a mí personal. Me traía los nombres hacia el Espíritu y me decía, renuncia a cada uno de ellas por su nombre y apellido. Mientras tú estés orando. Porque, pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque la boca del hombre y de la mujer de Dios de llamado tiene poder. En sí. La boca del ser humano tiene poder. Porque hay imagen y semejanza de Dios. Imagínate de un hombre de llamado y de una mujer de llamado. Y Dios me dijo, comienza a renunciar a ellas. Porque en un momento determinado puede ser que te visiten espiritualmente hablando. Y tú tengas algunas puertas abiertas. Y yo comencé a renunciar a nombres de jovencita que yo tuve cuando tenía 13 años. Escucha esto, que esto lo viví yo. Esto no fue que de 14 años, de 15 años, 16 años. Mujeres que solamente llegué a darle besos, tuve yo que renunciar a eso. Y eso que yo te estoy diciendo, se lo ha dicho a muchas personas y le ha funcionado. Porque dicen, ¿y por qué hay gente que están dentro del evangelio y tienen tanta lucha? Y tienen tanta batalla y no se paran del piso y me levanto y vuelvo y caigo, me levanto, porque no ha visto una renunciación concretizada, brother. Entonces, ¿qué acontece? Que nosotros aceptamos el Señor empieza a trabajar en nosotros, pero hay un trabajo que te toca a ti. Es real. Yo estoy de acuerdo. Hay un trabajo que te toca a ti. Y es que tú, si decides no prostituirte y no fumar marihuana, tú tienes que decirlo con tu boca. Yo renuncio, yo me desligo, yo me desvinculo de todo contacto que tuve con X cosa. Perdón, habla de que Pedro negó a Anaí 3 veces. Ajá. 3 veces tuvo que decirle te amo. Amén, gracias por ese dato. En un momento, Pedro negó al maestro 3 veces. Y cuando Jesús se le apareció, le preguntó, ¿Pedro me ama? Sí, Señor. ¿Pedro me ama? Sí, Señor. Pedro me ama. Tú sabes que te amo. Era para romper las 3 veces que lo negó. Porque si no, Pedro más adelante lo iba a negar, porque ya la puerta de la negación estaba abierta. Y por eso Jesús luego se le aparece. Y la misma 3 veces que Pedro lo negó, Jesús le preguntó, ¿me ama? Es lo que está haciendo que Pedro rompa con esa maldición, para que Pedro pueda conectar con lo próximo. Porque si no, posiblemente eso lo iba a visitar más adelante. Entonces, la renunciación debe de ser primordialmente en personas que estuvieron muy vinculadas y conectadas al pecado, como los brujos, los santeros, los hechiceros. Por eso tuve personas que andan haciendo brujería dentro de la iglesia, que están adivinando dentro de los altares, pero una vez ellos también fueron satanistas. Pero ¿qué acontece? Que su carne queda viciada a la práctica en la cual ellos se conducían. Ok, Hansel, excelente. Esto de la renunciación es para todos los creyentes, por ejemplo, porque yo soy de lo que entiendo y creo, según el libro de Proverbios 18, verso 20, que dice que hay un poder en la palabra. Exacto. ¿Entiendes? De lo que tú hablas, dice que se saciará, se llenará tu vientre, ¿me entiendes? Del fruto de tus labios. Claro. O sea que hay un poder, en la expresión hay un poder, la palabra tiene poder. Si la gente Yo creo eso, que antes de tú enfrentar una guerra en el plano físico, primeramente tú tienes que enfrentarla en el mundo espiritual. Y yo me baso en lo que en el escenario de Goliat y David. ¿Me entiendes? Antes de ellos enfrentarse físicamente, tuve un Goliat que dice... daré a comer tu comida a la bestia del campo. A las aves del cielo. Y Pero David dice, tumbó la palabra. y yo te venceré en el nombre de Jehová. Ajá. O sea, hubo un debate de expresión. Una guerra de palabras. Y yo creo eso. Pero ok. Entonces, todo el que llega a Cristo y recibe a Jesús, no es suficiente recibir a Jesús. Tiene que entrar en un estado de renunciación. Manito, vamos a entrar ahí. Continuamos. Ustedes que practican tanto la liberación y que saben tanto de liberación, una de las personas que yo conozco que ministra la liberación poderosamente, mi pastor Wilfrido Brito y Olver Gualdarramo.
Yo se la doy a Oliver Gualdarramo. No sé si tú lo conoces. Yo lo he Claro, visto. cuando él lo ha visto. Lo he visto presencialmente haciendo liberación. Y el tipo tiene unos códigos que él sabe cómo aplicarlo, poniendo a la gente a renunciar a todo pacto generacional. Porque hay pactos que hicieron sin tu consentimiento. Hay pactos familiares que te van a reclamar y tú no pecaste, tú no estabas ahí. Pero ya tú eres parte, porque fue en tu lazo sanguíneo. Hay maldiciones que están en los lazos sanguíneos. Hay pactos que están en los lazos sanguíneos. Entonces tú tienes que renunciar no solamente a lo que tú hiciste, pregúntame qué más, ¿A qué más? a lo que tú encontraste en tu generación. ¿Qué encontró Diomedes Blanco cuando llegó a su generación? ¿Se entendió la pregunta? ¿Qué encontró Diomedes Blanco cuando llegó a su generación? El evangelista Diomedes Blanco, cuando llegó a su generación, ¿qué encontró cuando tuvo uso de razón? No tienes que testificarle el pecado. No, yo me Pero digo- ya tú hiciste memoria y tú te diste cuenta de que tú encontraste algo ancestral que posiblemente te visitó. No, yo, por ejemplo, cuando yo le entregué mi vida a Jesús, o no le entregué mi vida a Jesús, desde chiquito yo escuchaba que mi familia practicaba la brujería. Ok, practicaba la brujería. Y en algún momento eso no te llamó la atención. No tuviste alguna inquietud un día, mediodía. No. Yo nunca tuve inquietud. Incluso, como tigre al fin en la calle, que caminó a la calle, hay un término que se usa Ok, en el lenguaje callejero, que el tigre entra en toa. páralo ahí. Y tú sabes que, muy bien, que un abismo llama a otro. Y que la brujería y la calle tienen un vínculo muy conectado. No, la tiniebla. La tiniebla. O sea, Eso es indiscutible. porque los brujos son unos delincuentes, pero ellos son otra rama de delincuentes. Ujú. Porque ellos son unos delincuentes detrás de la religiosidad. ¿Me está entendiendo? Pero no dejan de ser delincuentes. O sea, tú heredaste la delincuencia, pero en otro aspecto. No fue que no la heredaste. Lo que pasa fue que la heredaste en otra versión. Ujú. Y esto está poderoso aquí. Yo digo Pero que... o sea, lo que tú practicaste fue lo que tú encontraste. Ahora, que tú no hayas elegido el camino de la brujería es una cosa, pero sí tuviste, en ti estuvo la delincuencia, que también tiene que ver con pecado. El también. pecado, vamos a rodearlo, por ejemplo, resumirlo, el pecado. Algo tiene que hacer aquel que nace y crece sin el conocimiento de Dios, tiene que practicar el pecado. Exactamente. Aún los hijos de los pastores que no aceptan a Cristo conscientemente, porque una cosa, yo nací en la iglesia, pero cuando tú tienes uso de razón, tú tienes que comprometerte, o sea, recibir a Cristo de verdad, para tú no practicar el pecado. Para tú no practicar el pecado. Establecer una relación con Jesús. Sí, eso es cierto. Establecer una relación con Jesús, eso es cierto. Pero la renunciación te va a ayudar a vivir una vida mejor conectada a Dios y más desvinculado del mundo. Yo hablo de la renunciación porque, por ejemplo, yo le he explicado a alguna persona. Tú no has renunciado, no te ha tocado renunciar. Yo nunca he renunciado. Tú nunca has renunciado. Yo Tú nunca, has y dicho, te voy a decir cosas profundas que nunca la he testificado. ok, que nunca la has Escucha. testificado. Oye, ¿cuál es el punto mío? Porque yo te voy a decir algo. David no renunció a ese espíritu de adulterio que visitaba a su generación cuando era joven. Él no, fue después que fue adulto, que era un rey ya. Escucha esto, que Dale. tenía edad, es cuando ese espíritu lo visita. Mientras tanto, David estaba entretenido con lo que él estaba haciendo. O sea, hay cosas que no nos hayan visitado, no quiere decir que no van a llegar. Está bien. Escucha, oye, ¿cuál es el término mío? En cuanto a algún... Tu postura. Ajá, mi postura. En cuanto a algunos términos de lo que es la liberación. Yo creo, por ejemplo, en eso que tú dices. Yo en algún momento, en mis oraciones, ¿me entiendes? Uno renuncia. Pero yo lo que estoy en contra de las personas que dicen que Jesús no es suficiente. Que no es suficiente aceptar a Jesús solamente cuando Jesús lo llena todo. Porque el mismo es Cristo, es que te da la herramienta que tú necesitas según tu diseño. Manito, es que el término está mal empleado, la gente lo explica mal. Ajá. Realmente es Cristo que hace todo. Pero la gente lo expone mal. Pero tú sabes que yo te dije, Jesús no es suficiente. No, falta algo. O sea, Cristo es el mismo que produce la herramienta que tú necesitas Exactamente. para tú tener una completa liberación. ¿Me entiendes? Exacto. Yo dice en el sentido que hay gente que confiesa a Cristo Ajá. y no busca la herramienta, no busca el conflicto. No pone en práctica lo que se le suministra. Exactamente. ¿Me entiendes? Lo que se le revela. No pone en ¿Tú me práctica. entiendes? Porque la Biblia dice que muchos confiesan
Exactamente. Ajá. Estamos de acuerdo. Estamos hablando de una gente que se aceptó a Cristo en la calle, ¿no? ¿Verdad? Y tú sabes la Aceptó a Cristo, pero que sigue fumando, o sea, no se ha convertido, solamente confesó con su boca. ¿Tú me entiendes? Confesó. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es el punto mío en cuanto a la liberación? De que hay que renunciar. Yo entiendo que hay que renunciar en palabra, y no solamente en palabra, sino en hecho. ¿Entiendes? Entonces, hay quienes dicen, Bueno, pero hay quienes dicen, no, estamos de acuerdo, lo que pasa es que tenemos que emplear la cosa correctamente a la luz de la palabra. Los términos correctos. Por ejemplo, hay quienes dicen que si tú no entras, por ejemplo, a ese proceso de que tú vas y te encierras y tú dices, bueno, renuncio a tal mujer, renuncio a esto, renuncio a la droga que me metía, renuncio a la cosa que tú hacías, tú no estás libre. Sin embargo, hay quienes han practicado eso y como quiera lo siguen visitando su diablura. Porque en el momento, mi hermano, que tú te descuidas de la oración y de tú poner en práctica la palabra, el diablo va a venir. Incluso la Biblia dice que Satanás visitó a Jesús en el desierto por un poco tiempo, pero volvió. Lo único que nunca halló la puerta de Cristo abierta. No, nunca. ¿Me entiendes? Nunca encontró. Entonces yo entiendo que hay personas que el Señor le entrega cierta herramienta para poder ser libre, pero no con todo el mundo. Dios usa ese mismo método. Por ejemplo, yo te voy a decir la verdad, tú hablaste de pacto y yo creo eso. Yo hace mucho tiempo nunca se lo veía. Esto no lo sabe ni mi esposa ni nada. Te lo voy a decir a ti. Y yo recuerdo que una mujer de Nagua me puso a hacer un pacto. Me puso a hacer un pacto. Pues yo hice un tiguerón. Yo ando un pacto ni nada. Y yo repetí lo mismo que ella dijo. Dije que hasta la muerte, que si yo qué, que si nos separamos, o ella se muere o yo me muero. Yo repetí todo, mi hermano, y hace más de 16 años de eso. Y me acordé de eso porque tú me lo estás diciendo. Y yo nunca he tenido batalla. Por algo eso te acordaste. Eso quiere decir que hoy tú vas a renunciar a ese pacto. No, porque, hay que aplicar correctamente la palabra. Hay que aplicar correctamente la palabra. No todo el mundo tiene que entrar por un proceso, porque no te basta a ti con tú decir, yo renuncio, y yo nunca he llamado a una con su nombre. Lo único que me ha ayudado a mí es poner en práctica lo que el Señor me ha dado. ¿Me entiendes? Que es su palabra. Es simple. La palabra te enseña lo que tú debes de hacer y lo que tú no debes de hacer. ¿Me entiendes? No es que estoy en contra de que una gente diga, yo renuncio al cigarro, yo renuncio al tabaco. Tú lo puedes decir, pero eso no basta. Si tú no pones en práctica la oración, si tú no te alejas, ¿me entiendes? Del ambiente que tú sabes que te hinta, no basta. Claro. Porque eso, si no aplicamos eso, Hansel, la gente va a entrar, bueno, voy a coger un ayuno hoy. Un ejemplo, renuncia a tal cosa, renuncia, bien. Pero si tú no tomas precaución y te alejas de la misma cosa que tú estás renunciando, hermano, eso... No, porque ahí viene la renunciación en hecho. ¿Tú me entendiendo lo que te digo? Espérate, porque tú estás actuando con palabras, pero el hecho va a ser tú alejarte. ¿Me entiendes? Entonces, es el hecho. Entonces, la renunciación no solamente de que consiste de que en palabras, tú tienes que practicarla. Claro. Entonces, en base a lo que te estoy diciendo, yo nunca he tenido, nunca, mi hermano. Vamos a ver, enfócame para acá. Vamos a ver qué dice Proverbio capítulo 6. Hijo mío, si salieres fiador por tus amigos, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con la palabra de tu boca y has quedado preso en lo dicho de tus labios. Eso dice Proverbio. Preso en lo dicho de tus labios. Tú sabes personas que quedaron presos bajo maldición de enfermedad, bajo maldición de miseria, porque ellos mismos se decretaron esa palabra. Eso fue lo que ellos se profetizaron. Y lo que tú dices de ti, eso es lo que se va a formar. Antes de tú ser cristiano, no te decían, tú tienes un llamado. Nunca te dijeron eso. Los cristianos. Claro. Ellos estaban formando eso en ti con la palabra que te estaban dando. Claro. Tus planes no eran venir al evangelio. La palabra tiene tanto poder que ellos, declarándote esa palabra, eso se fue formando en ti. ¿Y qué tú decías? Tú decías amén, ¿verdad? Amén, claro. Entonces, ese amén, que significa así sea, se enlazaba con la palabra positiva que ellos te decían. Y por eso, hoy en día, tú estás dentro del evangelio. Amén. Hay una gran probabilidad. Mira, el 85.9% de que tú tengas el evangelio tiene que ver con esa paz. Y muchos de los que están ahí, que están viendo este programa, saben que muchos cristianos les decían, tú eres una sierva, tú eres un siervo, tú eres profeta, tú eres evangelista. Y cuando ellos decían amén, ese amén que significa así sea, se enlazaba
con la palabra positiva. Tú sabes cómo- tú ¿Y sabes qué cómo- acontece? Eso se va formando en ti. ¿Tú sabes cómo yo le llamo a eso? Yo le llamo a eso la ejecución de tu diseño. Exacto. O sea, Dios te planta un diseño. Tu diseño puede comenzar aquí, por ejemplo, donde estamos, pero el mismo Dios va a ir agregando las cosas necesarias durante el Necesaria. camino, llevándote al propósito que esté planteado en el mismo diseño tuyo. Exactamente, necesaria, pero Dios utiliza palabras. Utiliza personas que te lo Hasta decretan. mi hermano, hasta un perro. Manito, yo le digo al pastor a veces, pastor, la gente piensa como que yo tengo cuarto y tú sabes que yo no tengo dinero. Y él me dijo, quédate tranquilo que te lo están decretando. Claro. Te lo están Claro, profetizando. Claro. Hansel, pregunta. El que no ha pasado por ese, por ejemplo, no, ¿verdad?, proceso de renunciación, tiene que hacerlo obligatoriamente. Porque si no, se lo va a visitar. Mi postura es que tiene que hacerlo. Porque Tengo si no, no lo va a visitar. tarde o temprano. Que no te haya visitado no quiere decir que no te vaya a visitar. No, mira. Porque escucha esto. Espérate. Dale. Los espíritus y los demonios trabajan por encomendación. Hay espíritus que no están autorizados a atacarte al menos de que tú no alcances una altura. Ellos están diseñados para atacar a alturas. Amén. Hombres de niveles. Bien. Por eso hay hombres que tú ves que están en un nivel y de repente caen como una mate coco. Y cuando tú investigas y te das cuenta de lo que aconteció, fue que en su pasado él tuvo algún vínculo con ese pecado que lo visitó y cayó. Entonces hay espíritus que están diseñados para atacar a hombres de altura. Manito, eso pasó con David. ¿Y por qué a David lo atacaron después que estaba posicionado? Después que era rey. Ahí fue que eso vino sobre él. ¿Y por qué no lo atacó antes? Porque hay espíritus que atacan inversión. La inversión de Dios en ti ellos la atacan. Pero es para cuando tú caigas, tú más nunca vuelvas a ser el mismo. Es para derrengarte, es para que tú no te vuelvas a parar. Entonces mi postura es Ajá. Que mi tiene po- que hacerla la renunciación, porque entonces si no. en hecho y en palabra. En hecho Claro que sí. En hecho y en palabra. El mismo Espíritu Santo te va a traer a colección. Y si, por ejemplo, esa persona nunca hizo renunciación diciendo, bueno, yo renuncio a la prostitución, yo renuncio a la hechicería, y puso en práctica la palabra de Dios, nunca ha tenido batalla. Tiene que hacer eso como quiera. Manito, pero claro. Tiene que hacer la renunciación. Claro que sí, claro. Manito, tú el que trabaja liberación, lo duro que yo conozco en liberación, te van a poner y te van a decir, varón, renuncia a todo pacto. Yo renuncio a toda maldición. Porque hay pactos que fueron conscientes e inconscientes que tú lo hiciste. Y tú tienes que renunciar. Yo senté a Camilo ahí. Camilo me dijo que yo necesito pasar por un proceso de liberación porque yo no he renunciado. Ah, míralo. Y Camilo sabe. Camilo Camilo suelte par de patá y par de cosas. Sí, porque que él tira par de patá, pero él tiene algunas cosas que son ciertas. Que no la voy a invalidar. Como esa. Es así. Yo tengo que pasar por... Es así. Ahora, ya, manito, es necesario. ¿Eh? Llévate de mí. Hansel, mi hermano, mira, que nunca, pero eso es necesario porque todos siempre hemos fluido. Mi hermano Hansel, si una persona aceptó a Jesús, Hansel, y fumaba marihuana y andaba en orgía con 5 y 7 mujeres en un cuarto de hotel, ¿entiendes? Atracaba y robaba y acepta a Cristo y pone en práctica lo que la Biblia le enseña para no pecar. Hansel, ¿por qué obligatoriamente tiene que entrar a un estado de yo renuncio a esto, yo renuncio a aquello? Si no tiene problema con eso, posiblemente su problema es otra cosa o su situación es otra cosa. En eso es que yo me baso. Entonces, el que habla lo que hablan de esa cierta liberación, de la liberación que muchos plantean, dicen que no importa, que si tú no pasas por eso, si tú no haces la renunciación con palabras, tú te endemoniado o tú tienes que pasar por eso. Obligado. Manito, pero es que donde llega Cristo y llega la unción, los demonios se pueden ir en el momento. Pero en el momento que el tipo que te ministró la liberación se vaya y vengan ese espíritu toca puerta. Porque ellos van a venir a tocar puerta. El enemigo nunca te va a atacar con lo que tú no hiciste. Una pregunta, lo que hacen la renunciación, por ejemplo, ¿no es verdad? Yo renuncio, yo esto, yo aquello, ¿no es verdad? Y se mantienen en oración y también no lo visitan los espíritus. Manito, tocan No. puertas. Espérate. Tocan puertas, pero no de la misma forma. Es que cuando tú Dame la renuncias, misma, dame la manera. hay una resistencia mayor Ajá. cuando tú renuncias. No, ellos no se presentan con una legalidad, sino que tocan por tocar. Pero hay espíritus que se sienten con legalidad sobre personas, varón. Ok, entonces ahora que estoy entendiendo. Cuando tú renuncia a aquello, renuncia a lo otro, ¿no es verdad? Y está bien con Dios, ya.
en tu oración. Entonces, cuando vienen los espíritus a atacarte, no vienen con legalidad. Eso es lo que tú dices, ¿no es verdad? No vienen con la legalidad. No vienen con porque No la viene- legalidad que le da es eso a ellos ejecutar lo que ellos quieran. Claro. Ok, entonces, una gente que tiene, por ejemplo, 20 años en el Evangelio y nunca pasó por ese proceso de renunciación, los espíritus vienen, pero con legalidad antes. ¿Los espíritus vienen con qué? Con legalidad. Un ejemplo, ¿no? En mi caso, yo nunca he entrado en ese proceso de renunciación. Ok. Renuncio a esto, renuncio a que yo pongo en práctica lo que enseña la palabra. Ok. ¿Me entiendes? Para que me fortalezca a mí en la área que yo necesito. Ese es mi estilo. Pero yo nunca he entrado en ese proceso de renunciación. Pero tengo un par de años en el Evangelio. Cuando los espíritus vienen con legalidad ante mí o para cualquier gente. Manito, escucha esto. Yo te dije a ti que hay ¿En qué espíritu- consiste la legalidad? Espérate esto. Yo te dije a ti que hay... Yo te dije a ti que hay espíritus que no te hayan atacado. No quiere decir que no te van a atacar ni que se van a presentar. No me ataca diario. Tú sabes que Espérate. ataque hay diario. Tú lo sabes. Espérate. Todos los días. Espérate. Todos los días hay ataques. O sea, Espérate. los ataques no tienen que ver y que por renunciación o no renunciación. No, Si tú eres un manito. cristiano fiel a Dios, los ataques van a venir. Exactamente, los ataques van a venir. Hay personas que yo quiero que tú entiendas que su carne está viciada a algo que ellos no han renunciado. ¿Y por qué tú, Yo estoy de acuerdo. ¿Y por qué tú ves personas que aún no han cambiado su estilo de caminar? Ujú. Y son cristianos, le sirven a Dios. Yo te digo, o sea, yo Ah. lo he visto mucho. ¿Y Y homosexuales que se convirtieron Homosexuales. y siguen caminando. Y siguen caminando. Yo estoy de acuerdo raro, con. Ajá. porque su carne está viciada a esa manera de vivir. Está viciada a esa costumbre. Ahora bien, esa carne viciada, tú sabías que es una desventaja para esa persona. Porque hay personas que el de espíritu, el demonio, no está en el cuerpo de ellos. El demonio no está en el cuerpo de ellos. Ajá. Pero ¿qué acontece? Él cambió. Ok, el espíritu, el demonio, no está en el cuerpo de ellos, pero su carne está viciada al espíritu que estaba ahí adentro. Ejemplo, un vaso tiene jugo, ¿verdad? Tú te acostumbras, ok, la chinola, que la chinola, se podría decir que el tintado de la chinola es un poco como que mancha, es como manchoso. Ujú. Si tú acostumbras un vaso, nada más a beber jugo de chinola en él, a beber jugo de chinola, llega tiempo que el vaso se pone prácticamente mamey. Y aunque no haya chinola, el vaso se ve mamey, ¿verdad? O sea, el vaso quedó con la sombra del contenido que antes tenía. Por eso hay personas que en su cuerpo está viciado al pecado que ellos tenían. Y es una puerta abierta que ellos... Aún Cristo estando ahí. Aún ellos recibiendo a Jesús. Sí, claro que sí. Es que usted lo que confesó a Cristo. A usted le queda una tarea por delante. Pero ok, aún Cristo llegando a la vida de esa persona y su cuerpo sigue viciado, ¿tú crees que Cristo está en ese cuerpo? Cristo, ¿sí está en este cuerpo? Ajá. Manito, claro que sí. Claro que Cristo está en ese cuerpo. Pero, o sea, la misericordia de Dios está contigo. Pero esa carne viciada no quiere decir que esté pecando a cada rato. Pero tú le ves el estilo, le ves la forma. Por eso hay personas que aún dentro de la iglesia, tú aún lo ves como delincuente. Porque es que su carne está viciada. Está aún deseando lo que él antes hacía. Porque no es por eso que Dios te va a soltar. Porque ¿qué dice la Biblia? Nosotros, el apóstol Pablo dijo, yo estoy caminando hacia la estatura del varón perfecto. ¿Qué fue lo que dijo? Yo estoy caminando. Yo voy en progreso. Yo voy caminando. El mismo Pedro que estaba con Jesús. Agárrate ahora. En un momento, Pedro era guapo. Tú lo sabes, ¿verdad? ¿Era guapo, sí o no? Era violento. Y en el momento que iban a crucificar a Jesús, le mochó una oreja a Marco el Romano. ¿Y qué tú crees que actuó? ¿Hay un demonio? No, porque ningún endemoniado podía estar con Jesús. Actuó la ira de Pedro, actuó lo que tiene que ver con el deseo de su carne. Eso fue lo que actuó en él. ¿Y por qué Jesús le dijo, Pedro, envaina tu espada? Lo que le está diciendo, este pleito no es con espada. Y ese no era el método que Pedro tenía que utilizar. ¿Me entiendes? Porque entonces, debajo de ese método, Dios no iba a ser glorificado. Porque era necesario que Cristo sea crucificado. Pero vino Pedro y le cortó una oreja a uno. Dime tú, ¿qué fue lo que actuó ahí? ¿Qué fue lo que toqué? Ahí en Pedro, o sea, ¿qué fue lo que actuó? ¿Un espíritu o lo que había aún en su carne? La Biblia dice que fue Pedro Ok. que le cortó la oreja. ¿Eh? La Biblia dice que fue Pedro que le cortó la oreja. Ajá, Pedro. Sí. Exactamente. Entonces, ajá, ok, Pedro, pero ¿qué tú entiendes? O sea, pero ¿qué? Porque hay un trasfondo, hay una revelación dentro de eso que tú entiendes. Que fue Pedro y ya.
¿No era que Pedro hubiera dado un par de planazos antes? Posiblemente, pero la Porque Biblia... es posiblemente. es que no te lo va a decir. Porque es que la ¿Eh? Biblia nos deja una tarea a nosotros, que es la revelación. Yo, ¿Me estás entendiendo? yo me conformo Ok. con lo que la No, Biblia no, enseña. porque, no, porque vamos para acá, porque yo me lo sé de memoria, pero lo voy a buscar aquí. Pero también no importa, da la conclusión tuya. Mira, el tema central es que se volvió el tema central. El tema central es que todo el que no ha renunciado necesita pasar por ese proceso porque no está libre. Manito, oye lo que dijo el apóstol Pedro. Pero está bien, no, yo no quiero que tú me digas eso. Claro que sí. Esa es mi postura, claro. Debe de haber una renunciación. Me ha funcionado bastante. Pero está bien, porque te funcione a ti no significa que a otro eso le aplica. Manito, y no es pecado. ¿Eh? Y no es pecado. ¿El qué? Es pecado. Es que es pecado. Es tiniebla. Es ¿El qué es lo que negatividad. tiniebla? Es que afecta contra ti. Hansel, lo que estamos Porque- hablando, Hansel, lo que estamos hablando es en español y es sencillo. Se bajó. Oye, lo que estamos hablando es sencillo, Hansel. Hansel, si una persona aceptó a Cristo y una gente se fortalece en oración y en ayuno y antes bebía alcohol, se prostituía, metía droga y una vez que aceptó a Cristo y puso en práctica lo que la palabra enseña para que él no vuelva a pecar, ¿por qué se dice que si no pasa por ese rudimento de renunciar y que todavía no está libre? Si ya dejó el pecado, Ok. si ya hay un cambio en su vida. La siguiente- O el endemoniado Garadeno entró por ese proceso. Escúchame. ¿Cuántos demonios tenía el endemoniado Garadeno? Legiones. Más ok. de 6,000 La demonios. dice. siguiente pregunta que te voy a hacer. Ajá. Porque el Gadareno tuvo un encuentro, es muy diferente. Yo no quiero entrar en esa parte porque el tema se va a alargar mucho. No es Pero lo que mismo. Escúchame. hay que especificar. Escúchame, no es lo mismo. Por eso te estoy diciendo que ese mecanismo no se le puede aplicar a todo el mundo. Espérate. Por ejemplo, yo tuve un encuentro con Jesús. ¿Tú no escuchaste ¿Se te apareció? Se te reveló. Se me reveló Jesús. Yo O sea, quiero- yo no lo vi con mis ojos carnales, pero yo tuve un encuentro con Jesús. Espérate, porque vamos a entrar para allá. Ajá. No es lo mismo tú confesar a Dios Ajá. en una campaña que un predicador está predicando que Dios se te aparezca. Porque, o sea, que tú tengas un encuentro con Dios, que Dios se te revele. El profeta Isaías era profeta, ¿qué era lo que era? Profeta. Y en el momento que él vio a Jehová en el trono alto y sublime, él dice, ¡ay de mí, que soy muerto inmundo de labios! Sí. Porque han visto mis ojos. ¿Y qué pasó que él no se hubiera dado cuenta antes de eso? Explíqueme eso. No, explícalo tú. ¿Qué pasó que él no... ¿Qué pasó? Tuvo un encuentro con Dios. Yo quiero que tú sepas que él renunció en ese momento a eso. Eso se le tuvo que revelar porque eso estaba dentro de él. Que él renunció. Claro que sí. Pero no tiene que decirte a ti, yo renuncio a que, Eso es lo que estamos hablando. a que yo era un mentiroso. Pero que eso es lo que estamos hablando aquí. Manito, pero que escucha. Tiene que viajar en el trasfondo y en el texto de la revelación. Escucha. Él dice, ay de mí, Ajá. que yo soy muerto inmundo de labios. ¿Cuántos profetas Porque- más hicieron eso? ¿Cuántos profetas más? Ajá. Dijeron ahí de mí. No, según el problema que él Háblame tenía. de Daniel. Del problema que él tenía. No. Porque es que todo el mundo no tiene el mismo problema. Todo el mundo no tiene un encuentro con Dios de la misma forma. Espérate. Daniel, cuando cayó como muerto, cuando vio el Un personaje encuentro. en semejanza de hijo de hombre. Un encuentro tuvo con Dios Daniel. Ajá. Pablo también. Saulo, Está bien. Y escucha, la renunciación de Daniel. escucha, Saulo también tuvo un encuentro. Moisés también tuvo un encuentro con Dios. O sea, tú el que tuvo un encuentro con Dios, hubieron cosas en él que murieron, que ni ellos sabían que estaban en ellos. Hansel, todo el que Cristo llega a su vida de verdad, de manera Manito, de verdad, manito, es que tiene que ser libre de muchísimas cosas. Brother, varón, es lo mismo tú confesar a Cristo que tú tener un encuentro con él. No estamos hablando del No, que no, llega no, no. a Cristo de verdad a No, su vida. manito, es que no. Es que cuánta gente no confiesan a Cristo en una campaña Ajá. y al otro día no son cristianos nada. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tuvo un encuentro Salomón con Dios, sí o no? Salomón, claro que sí. ¿Qué pasó con él? Tuvo un encuentro con Dios, Salomón, claro que sí. ¿Qué pasó? Dios se le reveló en sueño. ¿Pero qué pasó con Salomón? ¿Qué pasó con Salomón? ¿Eh? ¿Qué pasó con Salomón? Oh. Las 1000 mujeres. No. ¿Qué pasó? Lo dijo por fuego. No. Se fue a adorar ídolos. No, las 1000 mujeres. ¿Qué pasó? Se fue, mi hermano, se Ahora, descarrió. yo te voy a hacer una pregunta. Ajá, después de eso. En el momento que Cristo, Ajá. vamos para el océano Atlántico.
En el momento que Cristo No, habla, pero espérate. vamos al paso, Hansel, no te me vayas a adelantar tan rápido. No te me salgas. Salomón tuvo un encuentro con Jehová, con el Dios Todopoderoso. Luego de eso se descuidó y se fue a adorar a Baal con la hija de Faraón. Escúchame esto. Entonces, estamos hablando de que no importa el encuentro que tú tengas, no importa lo que haya pasado con tu vida, si tú no ejerces lo que Dios dice que tú tienes que Manito, ejercer, tú puedes hacer 1000 confesiones, 1000 Claro, pero renunciaciones, estamos y el diablo va a venir. Tú vas a tener que venir a sentarte, varón, aquí. Estamos no, es que lo que pasa es que déjalo la que cámara fluya, no va a déjalo que. eso. Espérate. Da tu opinión. Ven, no, porque tiene que venir, porque entonces uno tiene que... Da- Manito, yo quiero que tú sepas. Ajá. Wow, es que ya ese otro tema que vamos a entrar. Tú sabías que cada hombre del momento en la antigüedad representaba una parte de Cristo. Ajá. Ok, dale. ¿Tú sabías eso? Pues ¿a qué viene el tema? Porque otro tema tú dijiste. No. Espérate, no, porque te lo voy a vincular para que tú me entiendas. Porque tú me estás hablando de Salomón ahora. ¿Tú sabías que cada hombre de la antigüedad tuvo un acto profético que simbolizaba a Cristo? No, yo no sabía, ¿no? Ejemplo, José. Mm. Lo vendieron sus hermanos. ¿Quiénes vendieron a Jesús? Su hermano Judas, ¿verdad? La tía, el dinero. que A le dieron José por le quitaron la vestimenta. ¿Qué pasó con Jesús? Se la quitaron. Ok. Eso es una sombra profética que José estaba marcando de lo que era Cristo. Sí. Yo quiero que tú sepas que en el momento que Cristo habla de Salomón, no hablen mal. Dijo, ni aún Salomón se vistió como uno de ellos. Espérate. Dale. Espérate. En el momento que Cristo habla de él, Cristo habla de la parte positiva. Yo quiero que tú sepas que él estaba representando al mismo Jesús. Esas mismas mujeres, a Salomón no se le tomaron. ¿Quién habló de las mismas mujeres? ¿Cómo que quién habló de las mismas mujeres? Ajá. No. Jesús dijo, en el momento que Jesús habla de él, Jesús no lo condena. Pero ¿Qué? ¿a qué Espérate. viene el tema de la condenación? Yo estoy hablando que después del encuentro, Salomón se fue con la hija de Faraón e hizo sacrificio. Manito, pero escúchame esto. Es que él tuvo un encuentro. Y tú dijiste que el que tiene Pero un que encuentro... eso fue por primera... Espérate, pero que eso no estaba en él. Eso fue por primera vez lo de Salomón. Eso en Salomón no estaba. Anteriormente él no hubiese hecho eso. O sea, y él tuvo el ok. encuentro con Dios anteriormente. Tiene que estar primero. Pues claro que sí, varón. Pero el pecado no es pecado. Porque, escucha, eso no, porque está el pecado adámico, que fue lo que reclamó a Salomón, lo que tiene que ver con rebeldía, que es el pecado que visita a todo el mundo. Está bien. Ese pecado dice que Jesús fue tentado en todo. El Salomón No, irse a hacer sacrificios paganos. ¿De dónde viene ese pecado? Adámico. No viene de la... Y no se es inclinó pecado. Eva a la serpiente. No se inclinó Eva a la serpiente. Sí, ajá. se Le inclinó. sirvió. Ajá, La sí. serpiente es la representación de todos los males. Ajá. Le sirvió. Bien. Eso visitó a Salomón. El Claro que visitó que- a Salomón. ¿Cómo que visitó a Salomón? El pecado adámico, manito. Ajá. Porque él no tiene que inclinarse a una serpiente. La serpiente es el símbolo de la maldad. El símbolo de la Bien, yo estoy de tiniebla. acuerdo con eso. Y estamos hablando de que el que tiene el encuentro con Dios, tú dices que no necesita eso. ¿Qué no necesita qué? Que no necesita hacer las 1000 confesiones. Como la Porque eso fue lo que hablamos. Manito, pero que escucha. Tú me dices a mí que cuando Cristo llega a la vida de una gente, tú entiendes que eso es suficiente y aunque renuncie. Hansel, yo he sido específico. Yo, lo que tú estás diciendo, yo estoy de acuerdo con muchísimas cosas. Lo que yo no estoy de acuerdo es que tú me digas a mí, Hansel, que una mujer que era lesbiana, que soltó el livianismo después que Cristo llegó a su vida, esa mujer vive la palabra ahora, tiene una vida saludable, espiritual y un cambio, nunca ha volvido a practicar el pecado. Tú me estás diciendo en mi cara que si esa mujer no hace las confesiones que tú dices, está mal. Eso es lo que tú me estás diciendo, Manito, Hansel. no estoy diciendo que estoy mal. No, No, la gente. Espérate. La Usted- gente. Usted está en peligro. No, pero vamos a Usted- aclarar. Es el usted- tema. Usted está en peligro. Usted no está seguro. Usted no está seguro. ¿Cómo no Usted estoy puede seguro? buscar los papilongos hebreos. Usted en cualquier momento usted la puede hacer. Porque es que, manito, es Hansel, a todo el que se descuida se la pueden hacer. Se A de- todo el que Manito, no ok. tiene que ver con confesiones. Es Todo el que- que se descuidó se la pueden hacer. escúchate tú. Imagínate tú un descuido. Busca aquí Eleazar. Vamos a buscar todos esos patriarcas, mi hermano, que han caído. Los generales de Dios. Pero espérate. ¿Sabe qué dice el libro de los generales de Dios? Pues yo no quiero entrar en teología aquí. Dice los libros de los generales de Dios. Dice que la misma gloria que se manifestó en esos grandes hombres de Dios tiene promesa a repetirse. Pero los fracasos de ellos también tienen promesa a Sí, repetirse. sí, manito. Entonces, eso no. Todos los hombres de Dios fallaron, pero escúchame esto. Te estoy hablando Ajá. de tú cuidarte más de una caída. Es mejor
Ok. ¿Cómo te aprovechas más la comida? ¿Con anemia o sin anemia? Dime tú. ¿Cómo te aprovechas mejor? ¿Con anemia o sin anemia? ¿Cómo? O sea, ¿con parásitos o sin parásitos? Yo no sé de nutrición. Imagínate Yo no sé de nutrición. Espérate tú. No, porque esto es básico. Esto Está es bien, básico. explícalo. Yo no sé de nutrición. No invalide mi comentario. No sé Esto es básico. de nutrición. No sé. Imagínate tú. De nutrición alimenticia. Yo no sé Ok, de eso. escúchame esto. Imagínate tú Ajá. un cuerpo que esté lleno de parásitos. Ajá. ¿Cómo le hace efecto mejor el alimento? ¿Con parásitos o sin parásitos? Yo entiendo que sin parásito. Tú entiendes que es sin parásitos. Entonces, ¿cómo tú vives una vida piadosa? Porque, ¿qué vamos a hacer con Tito? ¿Qué hacemos con este verso? Porque es que los versos están a ti ¿Qué? y Ajá. tú no me estás dando verso. ¿Qué hacemos con Que no te esto? esté dando verso. ¿Qué hacemos? Espérate, porque míralo aquí. Porque ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Espérate. Titos capítulo 2, verso 11 y 12. Porque la gracia Hansel, de Dios. yo hablo en mi Escucha. comentario bíblico. Todo ese argumento se va a caer. Lo que yo no quiero hacer entra eso. Pero- Porque es que a la palabra tú no le puedes dar la interpretación que tú quieres. Yo te estoy llevando ¿Y suave. de qué renunciación está hablando? Oíste. ¿De qué Yo hablo en mi comentario bíblico y te apuesto a ti que eso se sale de contexto de lo que tú quieres explicar ahí. Pero Oíste. espérate. Para que tenga una idea. Pero de qué Porque renunciación. es que la palabra no le podemos dar la interpretación No, que uno quiere. Vamos a buscar el manito. contexto de lo que está hablando, La que Hansel. tiene, pero vamos ¿Eh? a decir, espérate. Ajá. Pero esa renunciación, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Pero Sí. explícamelo tú el verso. Ajá. Porque ello es lo que dice. Ajá, sí. Porque la gracia de Dios se ha manifestado Ok. para salvación de todos los hombres. Ok, esa es la misericordia de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer con el hombre. Enseñándonos. ¿Qué tú entiendes por la palabra enseñanza? Ujú. Lo que enseñanza viene de maestro. Ujú. Lo que enseñanza viene de altura. Porque no está hablando aquí de palabra humana ni de sabiduría de hombre. Está hablando de una enseñanza espiritual. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, Ajá. vivamos en este siglo sobria, piadosa y justamente. Porque hay personas que están dentro del evangelio y no están Eso viviendo está bien. fuera de y contexto, Hansel. Pero ¿por qué Eso está fuera de fuera. Pero Es que tú, dame la tú explicación estás hablando, exacta. por ejemplo, Ministro, está fuera de está contexto. fuera de contexto. Tú estás No me hablando, apoya a mí. tú estás leyendo un texto. Tú estás leyendo un texto. Entonces lo que tú quieres decir, que es lo que está diciendo, que yo tengo que decir. Yo renuncio a tal cosa. Yo renuncio a tal cosa. Yo renuncio a tal cosa. El que Manito, no practica. escucha. Eso es lo que está diciendo ahí. Manito, es que con lo que... ¿Qué es lo que es renunciar, Hansel? Espérate, renunciar a los deseos Sí. mundanos. ¿Qué es renunciar? Él está hablando, manito, renunciar, Ajá. de vincularte, Ajá. renunciar, no volver a practicarlo. Entonces, Hansel, si renunciar no volver a practicarlo, no es lo que tú estás diciendo, que yo tengo que decir, renuncio a esto. Eso no es lo que está enseñando Pablo a Tito ahí. Escúchame. Varón. Escúchame. No es lo que está diciendo, renuncia a esto, renuncia a aquello. Si renunciar a lo que tú estás diciendo, no volver a practicarlo. Yo te puse un ejemplo y te dije, Hansel, una persona que llegó a Cristo, Hansel, con muchísima dificultad, con mucho pecado. Exacto. Tenía 3 mujeres, era homosexual, dejó todo y hoy en día es una persona diferente porque Cristo llegó a su vida. Ora, pone en práctica lo que enseña la palabra y nunca jamás ha vuelto el pecado. Tú me estás diciendo que porque no has renunciado a la interpretación que tú le estás dando al texto, diciendo renuncio a aquello, no está mal. Eso es lo que tú me estás diciendo, Hansel. No, varón, escúchame. No es así. Para que dejemos el tema ahí, no es así. Escúchame. No es eso lo que tú estás diciendo. Escúchame. Porque tú me estás diciendo renunciar, que es dejar de practicar lo que tú practicabas antes. Escúchame. Y yo te estoy hablando de una gente que dejó de practicar el pecado. Pero tú me dices que por cuanto no confesó y digo renuncio a esto, renuncio a Manito. aquello, renuncio a esto. Está atado todavía. ¿Qué es lo que dicen todo el mundo? Escúchame esto. Por ejemplo, porque- en el por concepto tuyo, tranquilo, que eso nunca se había dado, eso está bueno que se dé. En el concepto tuyo, yo estoy atado. Porque yo nunca, yo hice muchísimas cosas que yo nunca, yo no he renunciado con ella con palabras. Dije así, en ese estilo que ustedes tienen. No, pero dejé de practicarla, más nunca volví a bregar con Tú has perico. lidiado, escúchame, Manu- tú has conectado con más personas de dimensión que también te lo han dicho. Ahora, ¿Cuáles son esas personas de Espérate, dimensión? espérate. Menciónamela. Porque Espérate. Wester no me ha hablado de eso. Háblame de la gente Vamos a llamar- llamamos a Wester. Lo Vamos a llamar a esa. Vamos a darle. Llama a Wester, llámalo. Vamos a darle en vivo. Ojalá y coja la llamada. Sí. Vamos a darle en vivo. Ajá. Que Wester era brujo. Ajá. Wester era brujo. Déjame hablar. Dame la palabra a mí, ven, paso. Claro. No, déjalo que lo coge, espérate. Él la va a coger. Aló. Ven, dame la palabra a mí. Espérate, dale. Ponle el Wester.
Oeste, aquí hay un lío. Tú estás en el aire aquí en el programa. Soy yo, lo que pasa es que tengo los teléfonos ocupados. Aquí hay lío de todo el tamaño. Yo no es que estoy confundido, yo tengo mi postura. Yo quiero que tú me la... estamos hablando del tema de la liberación. Estoy con Hansel. Yo estoy explicando, Oester, yo creo en la liberación, pero la temática que se le aplica a mucha gente no es para todo el mundo. Esa es mi postura. Y yo puse como ejemplo diciendo que una gente que venga del homosexualismo, de la brujería y de la hechicería y que acepta a Cristo, Oester, y que nunca más volvió a practicar lo que practicaba antes, ahora tiene una vida espiritual saludable. ¿Me entiendes? Entonces, Hansel me dice que aunque esa gente no volvió a practicar el pecado y tiene una vida saludable de oración y está bien, si no ha renunciado diciendo yo renuncio a aquello, yo renuncio a lo otro, está mal. Háblame de eso. Corre peligro. No dije que está mal. Corre peligro. Bueno, mi hermano, es que, como te digo, el yo aceptar eso así, de la forma que él lo quiere explicar, entonces yo diría que Cristo entonces no es suficiente. Entonces, no, escúchame, esa misma palabra fue que él me dijo que Cristo no era suficiente. Después la arregló. Yo le dije, entonces Cristo no es suficiente. Él me dijo que Cristo, que hacía falta algo. dile al que recoja el huevo, porque cuando caiga, ya él lo tiró, que cuando caiga baje de mucho. Ok. Varón, una pregunta. Que Cristo no es suficiente. Eso es un error garrafal. Mira, hay cosas. No, manito. Escúchame. Yo no dije prácticamente. Esa no es la palabra correcta. Que Cristo no es suficiente. Esa no es la palabra correcta, porque eso entonces estaría. Tú lo dijiste, te retrataste, tienes que decir. El poder y el señorío de Dios. Díselo. Lo dijiste y hubo te un mal manejo retrataste. de expresión. No, porque hay que ser realista. Me retraté. Hubo un mal manejo de expresión. Pero escúchame esto, Wester. A lo que tú eras, tú no renunciaste. Tú nunca dijiste yo renuncio a la brujería. Explícame esa parte. Sí, pero es que yo entiendo lo que tú dices. Lo que pasa es que tú lo quieres poner como que si tú no dices en tu boca, renuncio a lo que ¡Oh! Escúchame, es que una cosa es renunciar de boca y otra cosa es que en el corazón verdaderamente tú renuncias. Lo practiques. Exactamente, lo practica, manito, por aquí. Exactamente. Escúchame. A todo lo que tú hiciste, todas tus depravaciones del pasado, tú en un momento de intimidad con Dios no renunciaste con legalidad a todos los espíritus con los que tú te conectabas y trabajabas. Tú me vas a decir a mí que tú nunca renunciaste a Anaísa. Terminaste, me dejaste hablar ahora. Ajá, dale. Ok. Amado, lo esencial aquí no es decirlo de boca. La Biblia dice, por su fruto lo conoceréis, no por tu palabra. Ajá. Entiendo la palabra que tiene que ver con confesión. En la boca está el poder de la vida y de la muerte. Okay. Claro que en oración todos en determinado momento decimos, Señor, yo renuncio a todo. ¿Ya? Sí, a todo aquello. Ahora, ¿cuál es el punto? Yo conozco personas de igual manera que ellos renuncian de boca y nunca renunciaron de hecho. De hecho, hablamos de hecho y de palabra. Eso lo hablamos aquí. Porque, escucha. Déjalo hablar. Si tú dices, mira, mi amor, yo conozco gente que dicen que renunciaron a la fornicación y para me enganchar con un transformador de mujeres. ¿Entiendes? Y renunciaron de boca. Ya. Lo importante aquí no es tanto la boca, es el hecho. Ok. La siguiente pregunta. ¿Es necesaria la renunciación? ¿Ayuda, sí o no? Sí, es necesario que usted en su... o sea, que usted mismo en su nivel de humillación renuncie. Que usted mismo renuncie, claro que es necesario. Eso es lo que yo estoy diciendo. Entonces, no quiero que el contenido salga. Sí, a mí, no. Sí, pero yo quiero que tú entiendas que tú decir aquí, mi hermanito bello, que Cristo no es suficiente, eso es un problema. No. Eso no anda por ahí. Fue un mal manejo de expresión esa parte. Te retrataste. Pero estoy diciendo. Es mejor decir que en el momento que tú estás aceptando a Cristo, renunciar en el momento con la ayuda de Cristo. Acepté a Cristo en mi corazón y luego con el tiempo renuncié. Papi, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Exacto. Ok. Bueno, Dios bendiga a lo del canal de... ¿Cómo es que le llaman?
medidas de fe. Dios me de blanco. Hablamos ahorita. Dios me de blanco. Espérate. Vamos a hacer otra llamada. Esto se va a ir fuerte. Güey, pero aguántate. Que ya tenemos... Vamos a llamar ahora a León. Espérate. Aguántate, pero escúchame. Vamos a hacer otra Aguántate, llamada. escúchame. No, porque Déjame explicarte. Pero y ya tú no llamaste a Wester. Vamos a hacer otra llamada. O sea, no, hermano, mira, escucha esto, escucha. Yo respeto el lineamiento de cada quien. Mira, nosotros tenemos una hora aquí. Hansel, escucha esto. Es simple, Hansel. Yo creo en eso. Todo lo que tú hagas en la línea de la fe y te funciona es válido. Yo estoy claro con eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo lo que no estoy de acuerdo, Hansel, en lo que tú me estás diciendo. Que todo el que no toma la postura de la expresión y aunque ya dejó la vida de pecado, tú me digas que corra peligro o está mal. Manito. Hansel, eso es el problema. ¿Tú sabes cuál es el problema? Pero escúchame. Ajá. Llamamos un testigo y el mismo testigo te dijo a ti. ¿Qué me dijo el mismo testigo? Que es necesario. ¿Qué me dijo el mismo testigo? Es necesario. ¿Lo dijo o no lo dijo? Ajá. Audiencia, ¿lo dijo o no lo dijo? Dijo, es necesario. Ahora, él lo dijo, es necesario. Lo que él no está de acuerdo con el término que Sisto dice de que Cristo no es suficiente. No me haga llamarlo de nuevo, porque tú entendiste bien lo que él dijo. Es un mal manejo. Ahora, él dijo que no hace nada que una persona con palabras y no con hechos, porque no... Escucha, desde que empezó esto... Pero Hansel, ¿no verdad? Hansel, si yo, por ejemplo, consumía alcohol y fornicaba, ¿no verdad? Y dejé la fornicación y dejé de consumir alcohol después que Cristo llegó a mi vida, ya yo renuncié, Hansel. Yo no tengo que expresar. Yo lo renuncié con hecho. Manito, ok. ¿Y por qué? Eso es lo verdadero. ¿Y por qué tenemos tantas personas que son esclavos del alcohol aún dentro de la iglesia? Porque y no han sido ¿qué pasó ahí? Porque se han descuidado. El tema que inició, se han descuidado. Manito, Hansel. pero ¿cómo que se han descuidado? Pero muchos, y esos que se bajaron predicando de una tarima y pecado. Dime. Estaban descuidados de la oración. Puertas abiertas, tú lo sabes. Que están con. Pero puertas abiertas. Puerta abierta. Ajá. Puerta el pecado abierta. llegó a su vida otra vez. El pecado llegó a su vida otra vez. No, güey, tú eres más de ahí, Hansel. Tú eres más de ahí. Es un tema muy sencillo. Lo dijiste. Porque no acusen. Hansel, ¿qué es lo que es puerta abierta, Hansel? Tú eres demasiado inteligente. Manito, puerta abierta. No me hagas eso. Espérate. Porque tú me estabas hablando de un texto bíblico que no quise buscar mi comentario bíblico porque sabes que se cae de la mata eso. Los textos no se interpretan de manera personal, sino a la luz de la palabra. Pero que eso no es personal. ¿De qué forma tú lo interpretarías? Porque tú tienes que tener argumento que contrarrecte lo que yo digo. Detrás de cámara vamos a leer. No, hazlo te aquí. Voy a buscar todas las versiones. Te voy a buscar todas las versiones bíblicas que tú quieras, que las tengo todas las versiones. La Diario Vivir, la MacArthur. No, manito. Y no tiene que ver con eso. Dígame, no consiste en la cantidad de Biblia que tú tengas. No. En la revelación. No. ¿Cuál revelación? Esto es un libro la revelación tiene que venir acorde con la palabra. Escucha. No a una interpretación que tú quieras darle. Pero que dame la interpretación legal. Ajá. Porque tú tienes que tener un contexto, algo que contrarrestre esto. Tú dijiste, por ejemplo, el libro de Isaías, capítulo 6, que Isaías estaba renunciando. Yo te busco el contexto de eso. Isaías ahí nunca habló de renunciación. Manito, es que quizá mi hermano Dios tú no llegas hasta ahí. Que no llegó hasta ahí. Momento que es real, yo no llego hasta ahí. Él se encontró. Yo no llego hasta ahí. Yo te lo busco. Por ejemplo, yo te busco el contexto de eso y no habla de que en el momento que Isaías se encuentra con Dios, no habla de renunciación. Escucha, él conoció una parte del que él desconocía. Conoció y lo volvió a practicar. Lo volvió a hacer. Fue de nuevo a decir Isaías que era inmundo. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegó hasta ahí? ¿En qué texto? ¿Por qué llegó hasta ahí? ¿En qué otro texto habla de que Isaías practicaba pecado? Háblame de un texto. No, dime tú. Isaías, eso que él hacía, lo volvió a repetir. Volvió a ser inmundo de labios. Volvió a decirlo. ¿Y por qué él, siendo profeta, se revela esa parte del que estaba ahí? No sabía él que estaba ahí. ¿Cuántas personas tenemos profetizando y tienen mala costumbre, tienen maña, tienen problemas? ¿Qué pasó con Isaías? ¿Por qué más nunca volvió a repetirlo? Y dijo, ¡ay de mí! Pues no sabía. Él no sabía. Dijo, ¡ay de mí que soy muerto! Porque soy hombre inmundo de labios. Mi gente, esto se acabó. Dios le bendiga y Dios le guarde. Esperen la siguiente parte. Señores, los suscriptores nunca habían es necesario. Pero como le digo, todo el, por ejemplo, que tenga fe, el que tenga fe en la postura de que tiene que renunciar
hágalo. Todo lo que usted haga con fe, en el marco de la palabra, lo que usted En entienda, hecho y no es pecado. Ahora, no me diga que una gente está mal hoy en día teniendo una vida estable, saludable, de muchos años. No di que mi persona, no por mi persona. Te estoy hablando de la gente. Una pregunta, Hansel. Tú sabes que hay muchísimos cristianos que nunca han hecho esa cosa de renunciación. No, Su salvación está en peligro, entonces. manito, escúchame esto. Te puedo decir atentamente yo que tarde o temprano pueden tener ciertos tropezones, porque de la salvación no Todo, pero Moisés, Sí, manito, esos pero tú profetas no tuvieron puedes vivir, tropezones. tú no puedes vivir rebalando la vida entera. ¿Eh? Tú no puedes vivir una vida de pecado y rebalando en el mismo lado, del mismo lado de donde Dios te sacó. No, porque es que tú sabes que por ejemplo, el que es residente en el pecado está endemoniado. Porque una cosa que tú caigas un día, pero que tú caigas otra vez, tú sabes que tú tienes un espíritu que te está... Manito, te es que está tú inclinando. sigues cayendo porque no has renunciado a ese espíritu. ¿Eh? Renuncia a él y llévate de mí. Que la guerra va a ser más ligera. Yo sé de qué te hablo. Yo pasé por eso. Renuncia en O sea, hecho y porque en tú palabra. pasaste por eso, el otro tiene que pasar por eso. El Pero otro es la que misma situación. Es pecado. Es pecado. Señores, Jesús no es suficiente. Hagan lo que Hansel. No he dicho eso. No he dicho eso, sino que la renunciación, usted corre menos peligro y usted estará mejor estabilizado con la renunciación. Por eso cuando usted ve personas que le ministran a usted, le diga, renuncia a toda maldición, renuncia a maldiciones generacionales, renuncia a los pactos. Usted vio que pusimos a vuelta al hablar y lo pusimos entre la espada y la pared porque le dijimos, tú no renunciaste a Anaísa, claro. Tú no renunciaste a San Elías, claro. Ahora, lo que él no está de acuerdo es que se diga que Jesús no es lo suficiente, porque al final Jesús es que da todas las cosas. Hansel, Es Jesús. Hansel, a la vuelta yo le planteé la misma postura y vuelta él dijo que sí, que ya está libre porque que la renunciación no es de palabra, manito, pero es de cuando práctica. Cuando el teléfono pasa de este lado, que yo le... Porque Tú no quieres asumir. No, es que no, manito. Señores, un tema tan sencillo como ese. No es tan... No. Es sencillo, hermano mío, porque si yo pecaba antes, si yo mataba a gente antes y Cristo llegó a mi vida, fue porque Él cambió mi vida. Y si yo dejé de practicar aquellas cosas, ya yo soy libre, hermano mío. Entonces tú me estás diciendo que tengo que entrar por ese rito. Si no lo hago, mi vida corre peligro. Estoy mal. No, eso es antibíblico, manito. No es antibíblico, no lo es. No ponga mis argumentos, mi revelación, no la ponga así, porque no es antibíblico. Ahora yo escucha, ahora, en la caja Hansel, de estos comentarios. podemos hacer otro video, tú citándome los textos, yo abriéndote la Biblia y yo te desmonto todo eso. Vamos a hacer otro video. Y yo te lo voy a desmontar, todo lo que significa lo que tú me quieres interpretar. No, está bien, vamos a hacer otro video. Busca la enciclopedia. Busca la biblioteca que tú tienes por ahí. Que yo con la Reina Valera le voy a dar. Busca la biblioteca. Manito, es necesario la renunciación, es importante. Es importante. Es importante. Ahora, yo entiendo. La palabra tiene. Yo te lo confesé. Porque de nato te va con el sabor de que yo no creo en eso. No, yo te hablé del poder de la expresión. Manito, tú lo estás invalidando. Lo estás invalidando. No, yo te hablé del poder de la expresión. Yo lo que te estoy hablando, por ejemplo, de ese rito. Que no es necesario eso. Que el que no ha pasado por ahí, aunque está bien hoy en día con Dios y no está pecando, que tiene que pasar por ahí porque está mal. No, eso es lo que yo no estoy de acuerdo con eso, Hansel. ¿Entiendes? Hágalo. Que tú no estés de acuerdo no quiere decir que no sea verdad. Que tú no estés de acuerdo no quiere decir que no sea verdad. Por ejemplo, ¿tú crees en mí como hombre de Dios? Claro, manito, que sí. Y si yo te digo a ti, que lo que yo te dije a ti, que una vez yo hice un pacto con una mujer, porque yo como tigre entraba en Tora a la casa de los hechiceros, de los brujos, y yo nunca he tenido problema con eso. ¿Tú crees en lo que yo te estoy diciendo? Dígame de blanco, ¿tú nunca has tenido una visita del pasado? ¿De visita del pasado? O sea, así, no te ha invadido un recuerdo del pasado. No te ha querido como arrastrar Hansel, una agua. Todo mundo, no yo, Hansel. Todo el que está en Cristo Jesús, que dejó el pasado. Escucha, el pasado lo va a perseguir siempre, lo va a invitar. Todo el mundo no tiene que ver con confesión. Bien. ¿Tú fuiste homosexual? Homosexual de lo mío. No, ¿cómo así? Ok. ¿Te ha visitado eso alguna vez? ¿El qué? La homosexualidad. No. Porque tú nunca lo fuiste. No. Es que lo que tú nunca hiciste nunca te va a visitar. Lo que tú nunca hiciste no te va a visitar. Pero que yo, por ejemplo, yo consumía marihuana. Y nunca. No me ha visitado. Te voy a confesar algo. Oye, te voy a confesar algo que nunca te lo voy a decir aquí como primicia. Mira, yo tuve un desliz.
como con 6 meses el evangelio. Eso le pasa mucho. Permiso, en Bávaro Punta Cana. Después como de 6 meses en el evangelio, tuve un desliz. Me aparté, recuerdo yo. No sé, Modesto, si tú has escuchado cuando yo hablo de la ganga francesa. Sí. De la ganga francesa que me iba detrás en el testimonio. Cuando tuve ese desliz, yo fui pan de Raquín, que tiene una discoteca frente al Tower de Bávaro. Yeah. Que era un francés. Cuando fui en de Raquín me puso como $100. Me dijo, ven, da una vuelta. Que yo, ¿qué? Me estaba pampaneando con todo otra vez. Y yo recuerdo, hermano mío, que yo estaba metiendo mano con una tipa. En ese desliz compré una pequeña. Estaba frente ahí al Tower. Y yo recuerdo que estaba metiendo con una tipa. Y esa tipa metía mano con Omega, el merenguero artista. Una tipa, ya tú sabes, una tipa, para no describírtela. Sí. Y ella me dijo a mí, búscame un tabaco de marihuana, vamos a fumar. Y yo estaba en una habitación con ella y yo no pude fumar marihuana. No pude. No, es verdad. Hay cosas que... Güey, espérate. No pude, no fumé, mi hermano. No. Realmente hay cosas que uno más nunca lo vuelve a practicar. Pero siente el susurro de lo que antes tú hacías. Tú sientes el mensaje negativo. Aunque tú no... Aunque no lo practiques, Escucha, tú sabes que te va a llamar. Tan simple como eso, tu temor hacia Dios está por encima de tu deseo. Claro. Eso es lo que sucede. Güey, siempre te va a llamar, Hansel. Siempre te va a llamar. Siempre. El pasado siempre te va a querer llamar, te va a querer arrastrar. ¿Tú me estás entendiendo? Claro que Porque sí. tal vez yo no volví a bregar con mujeres ni nada, ni a tener problemas con la marihuana, pero la rabia, tú sabes, la ira, muchas veces él me atacaba. ¿Me entiendes? Exactamente. Que no ejecuté lo que la ira me decía, pero muchas veces me atacaba. Exacto. Señores, haga su renunciación. Tu temor. Confiese. Escucha, pero si usted es libre ya, usted no tiene que hacer eso otra vez. Escucha, tu temor hacia Dios estaba por encima del deseo de tu carne. Amén. Eso es, el temor tuyo. Yo te dije que yo tuve un encuentro con Dios. O sea, si tuviste un encuentro con Dios, quédate marcado completamente. Pero quiero que tú sepas que Isaías, en el momento que tuvo el encuentro, conoció cosas que él desconocía de él. ¡Ay de mí! Que oye, en el momento que tuvo el encuentro con Dios. Dios le bendiga. Dejen la caja de los comentarios aquí. Yo sé que esto va a ser full. Dios mío, yo no sé cuál es el título. Esto va a ser full. Pero escúcheme bien. La renunciación es bastante interesante. Es interesante, importante. Es importante. Dios le bendiga y Dios le guarde. Suscríbase a mi canal como Hansel de Jesús. Dale a tus redes. Hansel de Jesús con H en nuestro canal de YouTube. Síganos en Instagram, en TikTok. Estamos ahí. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Evangelista Dios de Blanco. Shalom. Suscríbanse.